es la octava, soy Ricardo Rafael, estamos también en 88.1 de Radio Centro y vengo por mi clase de economía semanal. Abrimos el año con Rodolfo de la Torre, lo invito a esta clase que me da el profesor de la Torre. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un gusto estar nuevamente contigo. 15 minutos, 3 preguntas, de a 5 por pregunta. Vamos por ellas. A ver, crisis en Medio Oriente. ¿Cómo afecta para mal, cómo afecta para bien, hay que decirlo con cinismo, a la economía mexicana esta crisis que estamos viendo? Bueno, estamos en una geografía difícil porque por ahí pasa una buena parte del suministro de petróleo del mundo y eso hace que el conflicto genere previsiones de aumentos de precios, en parte porque puede interrumpirse el suministro o puede incluso haber problemas con la producción. Efecto específico. Hasta el momento han subido 4% los precios del petróleo, que son los precios de los crudos que se comercian internacionalmente. 4% en una semana. En una semana, a partir del asesinato, de la eliminación de Soleimani. Efectivamente. ¿Y esto qué es lo que genera? Bueno, genera dos efectos para México. Por un lado, va a aumentar el precio de nuestro petróleo. No es 1 a 1, no es que aumente 4% del petróleo que se comercia principalmente en el mundo y ese mismo porcentaje se aplica a nosotros, porque nuestro petróleo es un poco más pesado, requiere más refinación. De esos 4 puntos de aumento, pues a nosotros nos tocarían aproximadamente 3 puntos. No es mala noticia que nuestro petróleo valga 3% más. Y eso alimenta las finanzas públicas. Por ahí hay una palomita. A Pemex, y a impuestos claro. Nos alimenta a Hacienda y a todos. Exactamente. Justamente allí habría más ingresos. O sea, tú estás esperando un precio del barril ¿en cuánto? Pues mira, es difícil saberlo en estos momentos y sobre todo con la mezcla mexicana que no reacciona idéntico, habría que ver en los mercados. Es más corriente, ¿verdad? Es más pesado, sí, requiere más refinación, requiere más procesamiento. Bueno, eso es por un lado. Pero por el otro, pues el precio del petróleo afecta a las gasolinas y las gasolinas las estamos importando. Y eso significa que tampoco se traduce automáticamente ese 4% en un aumento de 4% de las gasolinas. Ahí tocaría más o menos a 2%. O sea, tú ves que suba la gasolina en 2%. A nivel internacional, aproximadamente. O sea, ganamos con el petróleo, perdemos con las gasolinas. Exacto. Y en el balance, ¿qué perdemos más, qué ganamos más? Ahí es el problema, porque si nosotros vendiéramos la misma cantidad de petróleo que compramos de gasolina, pues habría una ganancia. Subió más el petróleo que lo que va a subir la gasolina. Pero es justamente al revés. Tenemos una balanza comercial de energéticos, de crudo y sus derivados, deficitaria. Y eso lo que significa es que si el gobierno pretendiera compensar con recursos públicos el aumento de la gasolina, cumplir su promesa de que no haya gasolinazo, no haya aumento por arriba de la inflación de la gasolina, empezaría a tener que distraer recursos, no solamente de Pemex, sino de alguna otra cosa, para hacer la compensación. Nos perjudica. O sea, pero a ver, lo que ganamos por la vía de la venta del crudo, si lo destinamos a subsidiar gasolina, no nos alcanza. No nos alcanza. Así es. Tendrías que irte a meter con el dinero que estás dedicando al Instituto Nacional de Salud, a educación, al Tren Maya, alguna otra a cosa. Dos Bocas, ¿no? A un nuevo recorte, reducir salarios en el sector público. Pero me he obligado a la pregunta, pues sí. Entonces en esta perspectiva Dos Bocas es una buena idea, pues para que dejemos de importar gasolina. Si lo hacemos con eficiencia y productividad, con la rentabilidad, con lo que otros lo hacen, por supuesto que es una buena noticia. La pregunta es si nos conviene, dadas nuestras condiciones, dedicarnos ahí. Ahora, me llamó la atención que la moneda no se vio afectada. O sea, vino el asesinato de Soleimani, la retaliación de los iraníes y subió el peso a 19 centavos y volvió a los 18. A ver, explícame qué está pasando con nuestra moneda que tiene una salud que yo no le había visto antes. Por supuesto que el precio de la moneda, el tipo de cambio, va a depender de cuántos dólares entran al país respecto a los que queremos comprar. Y siempre que haya un equilibrio entre estos dos factores, pues vamos a mantener el dólar a un precio estable. Si nos empiezan a entrar más dólares, puede mejorar la cotización. O sea, ayer entraron dólares, pues. Han estado entrando dólares. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿a qué se debe, dada la incertidumbre a nivel mundial? Bueno, hay dos factores que habría que destacar. El primero es que
tenemos unas tasas de interés todavía bastante por arriba de las de Estados Unidos. El Banco de México anda de generoso todavía. Ha estado recortando la tasa, pero pues no está, digamos, empatándose con las caídas de la Fed todavía, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso significa que todavía tenemos un margen de tasas que permite ser atractivo frente al inversionista. Pero es inversión de corto plazo. Totalmente. ¿No está llegando inversión del mediano plazo? Es compra de bonos de corto plazo, instrumentos financieros de empresas, para, digamos, aprovechar este rendimiento mientras está ahí presente. La segunda cuestión es que los Estados Unidos, al bajar su tasa de interés, está siguiendo una política en donde está arrojando más dólares al mercado, por así decirlo. Está siendo más laxo en la cantidad. Está siendo más líquida la economía de Estados Unidos. ¿Y la ratificación del TEMEC no mandó una señal también de certidumbre, de gente que pensaba mandar dinero a México y ahora sí lo mandó? Yo creo que sí la mandó. Hay una señal de que ya no hay esa situación de dificultad para planear las inversiones, no sabiendo en qué momento se aprueba, bajo qué condiciones definitivas. Yo creo que eso ayudó. Ahora, junta los tres factores y tenemos pues una mezcla que efectivamente nos da una fortaleza del peso. Otra buena noticia es que vimos que el precio que pagamos los consumidores por pues, los productos así de nuestra canasta cotidiana también van para abajo. Anunciaron las instancias, no sé si fue Banco de México, INEGI, pero precios del consumidor van para abajo. Hay una buena parte de los precios que han bajado, pero en sentido estricto es la inflación, es decir, el incremento del precio en los precios a nivel general, el que no es tan grande como se había presentado en años pasados. Sí, pero es que en enero siempre andas viendo con qué sablazo te van a caer y resulta Totalmente. que ahora este enero tenemos la buena noticia de que los reyes vinieron modestos, pues no nos están cobrando muy caro las zanahorias. Y fíjate, hubo algunos aumentos, pero que han pasado desapercibidos. Subió el gas y subió la renta de la vivienda, pero en montos muy pequeños. 3%. Menos incluso. El gas apenas superó el 1%, la vivienda está por abajo de ese 1%. Lo que estamos viendo es que efectivamente tenemos una contención de estos precios, en parte porque nuestra economía no está creciendo y pues la gente al gastar menos, pues presiona menos para que se eleven los precios. En parte eso. Pero otra parte tiene que ver, y yo creo que es la más sustancial, que pues hay productos muy específicos, incluso algunos de temporada, que tuvieron o cosechas extraordinarias o no se han consumido a nivel mundial de una forma tan importante y eso ha generado que haya cierto excedente. El maíz o el azúcar. Los cítricos, por ejemplo, el limón y la naranja, bajaron de precio. Y en esta época todo el mundo queremos vitamina C. A lo mejor por eso gastamos tanto. La zanahoria, la papaya y otras frutas y verduras también mejoraron sus precios, bajaron sus precios. Ahí sí el consumidor con la misma cantidad de dinero puede comprar más. Y eso es algo positivo. También, por cierto, las computadoras, las televisiones y el servicio de internet y telefonía en paquete se redujo en cuanto a su precio. Están mejores ahí las condiciones para ponerse enfrente de una pantalla. Y esto por razones tecnológicas. Ha habido un aumento en la productividad en estos sectores, se produce con menos costos. La tecnología permite ahorrar ya muchos procesos que antes eran bastante onerosos y eso le está llegando al consumidor. Pero cuidado, porque esto es transitorio, esto pues es de temporada, por así decirlo. Llegará un momento en donde pues no se presenten las mismas condiciones y esa parte de los precios volverá a ser volátil. Me queda poco tiempo en esto hacerte la pregunta que probablemente te voy a estar haciendo todo el año. Sí. Que es la tasa de crecimiento. Bajan los precios, baja la inflación, la moneda está estable, tenemos una deuda pública más o menos controlada, en fin. El presidente dice 4%. Y hoy en la mañana otra vez se vuelve a acordar de los años gloriosos, ¿no? Entonces el México, del milagro, ¿no? Sí. De salido de la guerra. Por cierto, hay que aclarar que todo el mundo después de la guerra empezó a crecer a tasas del 12. O sea, no solamente fue en México. Y es porque salimos de la guerra. Pero bueno, no me voy a meter en esa discusión histórica. Lo cierto es que cabe la posibilidad de ese 4% del sexenio todavía. Este año puede aproximarse algo a esa cifra, la realidad. Creo que el 4% sigue siendo optimista dado el mal comienzo del año. Pero no hay que descartar que haya algún evento extraordinario que más adelante dé vuelta a esta situación.
por el momento significaría que para crecer al 4% después de haber crecido al 0%. Es el 4 el sexenio, es lo que está planteando, ¿no? Sí, pero... Es un promedio de 6 años el 4%. Pero prácticamente tendríamos que estar agregando un 1% por año, lo cual no se ve nada fácil. Empezando por este. Yo creo que este año sí vamos a crecer, los pronósticos nos están diciendo entre 1 y 1.5%, yo me acerco más hacia el 1.5%, pero la cuestión es cuánto nos va a durar este ambiente propicio para crecer, porque Estados Unidos se viene desacelerando y eso ya lo comenzamos a notar en las exportaciones de automóviles que comenzaron a caer, y el mundo se viene también desacelerando. Entonces, cuando nosotros recuperamos el crecimiento, lo estamos haciendo a contracorriente. Podemos avanzar, pero va a llegar un momento en donde pues, esa realidad internacional nos alcance. Yo denomino este año la certidumbre de la adversidad. Es decir... Ay, esto suena como novela de bestseller, la certidumbre de la adversidad. Mira, sabemos a qué nos vamos a tener, sobre todo con el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá. Ya hay reglas claras y eso es una gran ventaja. Pero también sabemos con cierta certidumbre que las condiciones van a ser más difíciles, empezando por las internacionales. O sea, ciertamente adverso. Así es. Con Vamos a tener un certidumbre, año ciertamente adverso. Pero son fuerzas que van en sentido contrario, ¿eh? Así es que hay una parte positiva y otra que hay que ver cómo la sorteamos. ¿Y ves una Secretaría de Hacienda madura, ahora sí, en coincidencia con el presidente, ahora sí, digamos, capaz de sortear la incertidumbre de la certidumbre de la adversidad? Pues mira, yo veo una Secretaría de Hacienda en donde ya han pasado los ajustes y ya ha habido un proceso de aprendizaje y de, sintonización con las peticiones presidenciales, que no necesariamente son en todos los casos lo mejor que podríamos desear. Pero no importa, ahí hay ya, digamos, una maquinaria de relojería que está funcionando mejor. La cuestión, y esto va a ser clave para la Secretaría de Hacienda, es que comience a anticiparse, en la medida en que el presidente se los permita también, a necesidades que se van a dar en el futuro, en particular que empiece a abrir el tema de la reforma fiscal. Necesitamos recursos, por ejemplo, para que no se nos atore el Instituto Nacional de Salud, que ahorita está teniendo problemas de transición, pero esos problemas transitorios después van a ser problemas persistentes por falta de recursos. Ya te dijo el presidente que no te ilusiones con ese tema, por lo menos de aquí al 21. Que el presidente cumpla su palabra respecto a cuándo entrará en vigencia la reforma fiscal, pero eso no opta para comenzar a abrir la discusión. Y es a lo que me refiero. Si estuviera en otra posición, empujaría ese tema. Sé que el presidente no lo va a hacer, pero lo que sí se puede hacer es tener una deliberación democrática al respecto, un debate público, porque pues hay que empezar pensando a quiénes y qué monto se les va a cobrar y sobre todo para qué se quieren esos recursos. Escuchándote hoy tengo la sensación de que me enseñaste el índice del libro que voy a leer este año contigo. Sí, bueno, pues ahí están los temas. Ahí están los temas. El mundo, el petróleo, la inflación, la capacidad de financiamiento del Estado, desde luego, el libre comercio, la economía de los Estados Unidos. Pues ahí están los temas que nos reciben en este 2020 y yo me siento en la certidumbre, por lo menos para la comprensión. Gracias a tu presencia aquí en La Octava. Un gusto. Muchísimas gracias. Aquí estaremos. Muy bien, pues cortamos hasta aquí. Terminó esta emisión, un día complicado. No le voy a negar, la entrevista con Fernando